812554 y sea parte de Radiovisión. Radiovisión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. La Iglesia Bautista Castillo Fuerte, ubicada en el 4416 al sur de la avenida Western, en Chicago, Illinois, le da la más cordial bienvenida a este su programa de radio, Juan Firme Cimiento. Le agradecemos a nuestro amable patrocinador, el restaurante Las Brisas, ubicado en el 3207 al oeste de la calle 51 en Chicago, Illinois, con número de teléfono de 773-434-5040, en donde siempre será bienvenido y se le atenderá de una manera muy especial. Amables radioescuchas, buenas tardes. Una vez más les saluda su servidor, Romel Guerrero, esperando que haya disfrutado el fin de semana y haya podido, en compañía de su familia, asistir a su iglesia local a adorar a nuestro Dios y a nuestro Salvador Jesucristo. El tema de hoy será: orad por la nación, su necesidad y la nuestra de hacerlo. Gracias por sintonizarnos. Muy buenas tardes, está usted en sintonía en el 850 de su AM Radiovisión. Le saluda su servidor César Ventura. Solo para recordarle los horarios de nuestra iglesia, los servicios son los siguientes. El miércoles a las 7 p.m. tenemos nuestro servicio de media semana. El domingo a las 10 a.m. nuestro servicio matutino y a las 6 p.m. nuestro servicio por la tarde. Recuerde que después del servicio del domingo por la mañana tenemos un tiempo para consejería familiar. Y además no olvide nuestra próxima conferencia del hogar que se llevará a cabo este próximo viernes a las 7 p.m. de la noche y sábado a las 6 de la tarde en el 4416 al sur de la avenida Western. Para más información visítenos en nuestro sitio de internet www.ibcastillofuerte.org o llámenos al número telefónico 773-816-4977. Volvemos después de este himno. Oído las cadencias de una marcha sin igual, que satura de victoria la conciencia terrenal, sus acentos melodiosos son emblemas celestial de gloria,
iglesia que en su marcha representa la deidad y a su paso va tocando la creciente humanidad con palabras cuyo efecto reproducen con verdad completa Buenas tardes, es una bendición estar una vez más en esta emisora y gracias hermanos por su compañía y también a nuestro hermano Gallegos por su amable atención. En esta tarde, como prometido, el tema será orar por la nación. Y antes de dar paso, quisiera leer la Sagrada Escritura en Salmo 33 y versículo 12, en donde leemos: Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Y cuando hablamos o le titulamos a este estudio, Orar por la nación, estamos más que todo enfocados en la importancia del aspecto espiritual de la nación, lo cual marca toda otra actividad en una sociedad. En 1776 la nación fue oficialmente fundada. Para el año 2014 equivale tan solamente a 238 años. Oficialmente hablando, la nación es relativamente joven. Si leemos acerca de su origen antes de 1776, encontramos a sus fundadores o progenitores, unos buscando riquezas, otros libertad del opresivo gobierno inglés y otros libertad religiosa. Un gran número llegaron a América huyendo de la persecución religiosa en tierras inglesas. Es natural que también llegaron toda clase de gentes con diferentes aspiraciones. Pero es innegable que el origen de la nación está impregnado de decisiones por parte de hombres de altos valores morales y de pujante vigor religioso. El nombre puritano aparece muchísimas veces en los orígenes de la historia de Estados Unidos. Y el nombre del famoso puritano Roger Williams sobresale porque sostenía que el Estado no debería intervenir en cuestiones religiosas. Fue él quien fundó la colonia que hoy conocemos como el estado de Rhode Island, en la que se garantizaba la libertad religiosa y la separación del Estado y la Iglesia. Las colonias de Maryland fueron establecidas en 1634 como refugio religioso a los católicos. Pensilvania fue fundada en 1681 por el cuáquero William Penn y también era conocida por la tolerancia religiosa. Bien dice la Biblia: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Tiempo y espacio faltaría para narrar paso a paso el progreso de esta gran nación, como también para mencionar sus amarguras, sus tragedias y sus triunfos. Además, las glorias y las vergüenzas que en su seno se vivieron. Pero no obstante, la mano misericordiosa del Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, y la bondad de su Hijo Jesucristo es innegable en la historia de esta gran nación. Debido a que aquellos fundadores creían firmemente en Él y en su palabra, y como gobernantes, no como pastores o como predicadores, sino como dirigentes políticos, hombres devotos, morales y grandemente influenciados por un gran temor a Dios, le buscaron, clamaron a Él y Él les escuchó. Porque no ha habido y difícilmente habrá otra nación como esta. Pues aunque fue formada por parte de toda clase de gentes,
Toda esta gente que venía tenía algo en común: el temor a Dios y la fe en Jesucristo. Oigamos unas pocas de las palabras registradas en diferentes documentos históricos de esta hermosa nación. En primer lugar, respecto a la fe en Dios y en Jesucristo de parte de los fundadores de la nación, leemos esto: es el deber de toda nación reconocer la providencia del Dios Todopoderoso y de obedecer a su voluntad y de estar agradecida por sus beneficios y además de implorar con humildad su protección y su favor. George Washington, primer presidente de Estados Unidos. Dice también: la providencia ha dado a nuestra gente el poder elegir a sus gobernantes y es su obligación, así como privilegio e interés, como nuestra nación cristiana, el seleccionar y preferir a cristianos como sus gobernantes. John Jay, octubre 12 de 1916, primer presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos. También dice: nuestras leyes y nuestras instituciones deben necesariamente estar basadas sobre y reflejar las enseñanzas del Redentor de la humanidad. Es imposible hacerse de otra manera. En este sentido y hasta ese grado, nuestra civilización y nuestras instituciones son enfáticamente cristianas. Esta es una nación cristiana. Corte Suprema de los Estados Unidos, 1892. Además leemos: la base fundamental de las leyes de esta nación fue dada a Moisés en el monte. La base fundamental de nuestra declaración de derechos proviene de las enseñanzas que obtenemos de Éxodo y de San Mateo, de Isaías y de San Pablo. Harry Truman, 33º presidente de Estados Unidos. También leemos de este mismo hombre: esta nación fue establecida por hombres que creían en Dios. Ustedes podrán ver la evidencia de esta profunda fe en cada obra realizada. Así tenemos nosotros cuánta fe en Dios y en Jesucristo mostraban aquellos padres de la nación. Número 2, acerca de la Declaración de Independencia leemos: nuestra Constitución fue escrita solamente para gente moral y religiosa, y es totalmente inadecuada para gobernar a cualquier otra gente. Y debemos de notar el énfasis: la Constitución de los Estados Unidos no puede gobernar a gente que no es moral y que no tiene fe en Dios. Además dice, esto lo dijo John Adams, segundo presidente, 1798. Además leemos: la Declaración de Independencia puso la principal piedra de gobierno humano sobre los preceptos del cristianismo. John Adams, también segundo presidente de Estados Unidos. Y algo semejante nosotros leemos allá en el libro de Deuteronomio capítulo 4, cuando Dios se dirige a su nación. Dice la palabra de Dios en el versículo 5: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Esto refleja en gran manera lo que influenció a la Constitución de Estados Unidos. En tercer lugar leemos respecto a la Biblia. Dice: respecto a este gran libro, debo decir que es el mejor regalo que Dios ha dado al hombre. Todo lo bueno que el Salvador dio a este mundo fue comunicado a través de este libro. Si no fuera por este libro, no pudiéramos distinguir entre el bien y el mal. Abraham Lincoln, 16º presidente de Estados Unidos, septiembre 4 de 1864.
Y además dice, los fundamentos de nuestra sociedad y de nuestro gobierno descansan en gran manera sobre las enseñanzas de la Biblia y sería muy difícil sostenerlos si la fe en estas enseñanzas dejaran de ser universalmente prácticas en nuestra nación. Calvin Coolidge, 30º presidente de Estados Unidos, 1923. Y además, dice así, la Biblia es la roca sobre la cual descansa nuestra república. Andrew Jackson, 7º presidente de la nación. Y en el monumento en Washington se lee esto: escudriñad las escrituras. Juan 5:39. Creo que se ha cometido un gravísimo error al sacar del campo gubernamental la palabra de Dios. Número 4, la influencia de la Biblia en la sociedad en general, reconocida y aprobada por los primeros gobernantes, hombres de gran valor, animadores activos en la propagación del conocimiento de la Biblia en la sociedad. Es innegable esto en la historia. Oigamos cómo aquellos hombres respaldaban y reconocían y además recomendaban la lectura de la palabra de Dios en todo lugar. Dice así: los derechos de los colonizadores como cristianos serán mejor entendidos leyendo y cuidadosamente estudiando las instituciones del gran dador de la ley y cabeza de la iglesia cristiana, que se encuentran claramente escritos y promulgados en el Nuevo Testamento. Samuel Adams, uno de los fundadores de la nación y gobernador de Massachusetts, noviembre 20 de 1772. Y además dice, el Congreso recomienda esta edición de la Biblia para los habitantes de Estados Unidos. Es una buena edición de las Sagradas Escrituras para que se use en las escuelas. Y notemos, por favor, a este hombre, Noah Webster. La educación, dijo él, es inservible sin la Biblia. La Biblia fue el libro de texto básico, dijo él, en todas las ramas. La palabra de Dios registrada en la Biblia ha formado todas las reglas necesarias para dirigir nuestra conducta. Además, añade este hombre, desde mi punto de vista, la religión cristiana es lo más importante y una de las primeras cosas en que todos los niños bajo un gobierno libre deben de ser instruidos. No hay verdad más evidente para mi mente que esta, que la religión cristiana debe ser la base de todo gobierno que procura asegurar los derechos y privilegios de un pueblo libre. Noah Webster, 1828. Cuán evidente es la influencia de Dios, de su Hijo Jesucristo y de la Biblia en el origen de esta gran nación. Y para concluir estas lecturas, quisiera leer una oración registrada del primer presidente de Estados Unidos. Dijo él: oh eterno Dios, dirige mis pensamientos, mis palabras y obras, lava mis pecados en la inmaculada sangre del Cordero y purga mi corazón por tu Santo Espíritu. Día a día moldéame más a la imagen de tu Hijo Jesucristo, que viviendo en tu temor y al morir en tu favor, yo pueda en el tiempo por ti señalado obtener la resurrección de los justificados para vida eterna. Bendice, oh Señor, a toda la raza humana y permite que el mundo sea lleno del conocimiento de ti y de tu Hijo Jesucristo. George Washington. Y notaremos, amado hermano, la siguiente semana cómo esta oración de este hombre fue respondida a través de todo el esfuerzo que esta gran nación hizo para que el evangelio llegara a todo rincón de la tierra. Leemos en la palabra de Dios en el segundo libro de Crónicas, capítulo 15 y versículo 1 al 7. Vino el Espíritu de Dios sobre Asa, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis será hallado de vosotros, mas si le dejareis él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado.
En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a la otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Parece que esto, hermanos, es una foto exacta de lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Dice, en aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Una gente destruía a la otra, y una ciudad a otra ciudad. Por una razón, Dios los turbó con toda clase de calamidades. La nación está en una gran necesidad. Debemos nosotros de orar por ella. En el segundo libro de Reyes, capítulo 17, nosotros encontramos este gran fenómeno. Versículo 24 dice: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Amat y de Serbafaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y amado oyente, el fenómeno de inmigración se sigue dando en nuestros días. Pero como al principio de esta gran nación, en aquel entonces, en aquellas masas que emigraban a este continente, había algo en común: el temor a Dios, la fe en Jesucristo. Pero se sigue dando el fenómeno de inmigración, pero hace falta aquel elemento divino que había en la mayoría de aquellos primeros inmigrantes: el temor a Dios. La mayoría no llega buscando libertad religiosa, ni conoce al Dios que hizo de esta nación lo que ella llegó a ser. Nosotros estamos en una gran necesidad. Como iglesia necesitamos hacer un mejor trabajo. Y yo apelo a usted, amado oyente, verdadero cristiano que tiene el temor a Dios en su corazón. Debemos hacer un mejor trabajo proclamando el evangelio de Jesucristo, promoviendo la lectura de la Biblia y orando por la nación y por sus gobernantes. Así lo manda la palabra de Dios. Porque parece ser que hay leones en esta gran nación que están destruyendo a los habitantes. Debemos de hacer conciencia, porque si nosotros venimos de otro país y no conocemos a Dios, hasta cierto punto tal vez no nos interesamos por esta nación, pero nuestros hijos han nacido acá. Hay muchos que esta patria ha visto nacer y ellos sí aman a esta nación, pero probablemente no saben cómo sostener y cómo volver a la nación a donde estaba primero, cuando la mano de Dios estaba sobre todos sus habitantes para bendecirlos. Nuestros hijos, sus hijas, que le dicen a usted: yo no quiero irme a vivir a tu país, esta es mi patria. Tal vez usted está orgulloso de que ellos sean americanos, pero déjeme decirle, la bendición no viene a nadie por ser americano. La bendición viene por el temor a Dios en la vida de quien la habita, en la vida de quien habita a esta gran nación. Y hemos visto su declive precisamente por eso. Si usted tiene hijos, si usted tiene hijas, o si usted nació aquí y es un adulto, usted sin duda ha visto el cambio de la nación. Y ha sido un cambio no para bien, ha sido para mal. Porque las gentes que hemos llegado acá no conocíamos al Dios que fundó esta gran nación. Quiero leerle un artículo rápidamente encontrado en la internet y fue escrito por Aradi Rivera. Dice así
50 años sin oración oficial en las escuelas. Esto era en el año 2012. Dice aquí, en este mes se cumplen 50 años de que la Corte Suprema de Estados Unidos declarara que una oración oficial en las escuelas era algo inconstitucional. ¿Cómo han ido las escuelas desde entonces? Los hechos hablan por sí mismos. El 25 de junio de 1962, la Corte Suprema de Justicia decretó el fallo, el primero de una serie de decisiones que parecían descartar a Dios y la Biblia en nuestras escuelas públicas. El caso conocido como Engel y Vitale, 370, Estados Unidos, dice de 1962, fue un título del Tribunal Supremo de Estados Unidos que determinó que es inconstitucional que los funcionarios estatales hagan una oración oficial de la escuela y fomenten su rezo en las escuelas públicas. Este caso había sido presentado por las familias de los estudiantes de escuelas públicas de New Hyde Park, Nueva York, quienes se quejaron que la oración involuntaria a Dios Todopoderoso contradecía sus creencias religiosas. En ese momento contaron con el apoyo de grupos opuestos a la oración en las escuelas rabínicas, incluidas las organizaciones de la cultura ética y las organizaciones judías. La oración en cuestión era así: Dios Todopoderoso, reconocemos nuestra dependencia de ti y te pedimos tus bendiciones sobre nosotros, nuestros padres, nuestros maestros y nuestro país. Amén. Esta fue la oración que dio paso para que la Corte Suprema prohibiera la oración en las escuelas públicas. Y un padre, dice aquí, después de la masacre de Columbine, Darrell Scott, padre de un estudiante asesinado, testificó ante el Congreso: sus leyes ignoran nuestras necesidades más profundas. Sus palabras son aire vacío. Usted ha arrancado nuestra herencia. Usted considera ilegal una simple oración. Ahora los disparos llenan nuestras aulas. Nuestros hijos queridos mueren. Usted busca las respuestas en todas partes y hace la pregunta: ¿por qué? Usted regula las leyes restrictivas a través de un credo legal. Y sin embargo, no puede entender que lo que necesitamos, dijo este padre dolido, lo que necesitamos es a Dios. Y amado oyente, como este padre, hay muchísimos padres que ahora se duelen por lo que se está viviendo en la sociedad, en las escuelas y en todo lugar. La nación necesita nuestra oración. Si desea comunicarse con nosotros, llámenos por favor al número telefónico 773-816-4977 o visítenos en nuestro sitio de internet www.ibcastillofuerte.org. Estamos para servirle en la Iglesia Bautista Castillo Fuerte. En nuestro próximo programa continuaremos con el tema Orad por la nación. ¿Cuál es su mayor amenaza y de dónde puede venir su socorro? Gracias por sintonizarnos. Esperamos haber sido de bendición. Acompáñenos el próximo lunes a la misma hora. Que Dios le bendiga. Te invita a visitar su amplio surtido en Biblias de diferentes colores,